Hola, soy Clemente, el ayudante de la sección 5 y hoy día vamos a ver la solución de la ayudantía 6. Esta ayudantía es la ayudantía de programación funcional. Como siempre tenemos las recomendaciones semanales y vamos a darle de lleno a la ayudantía. ¿Cuáles son los contenidos que usamos en esta ayudantía? Son las funciones generadoras, las funciones lambda y las funciones map, filter, reduce. Acá vamos a ver qué es lo que hace cada una. Bueno, tenemos el primer ejercicio, que es el club de lectura. Para este ejercicio vamos a usar las funciones generadoras. Las funciones generadoras son funciones que usan la sentencia yield en su definición. Cuando las llamamos, las funciones no se ejecutan completamente. Lo que devuelve es un generador, cuyos elementos son los que entrega la sentencia yield. Para ser funciones generadoras en Python, lo único que necesitan es que en algún momento de su definición tengan el yield. Aunque ese yield no se llegue a ejecutar, aunque haya un return antes de ese yield, mientras tenga un yield, es una función generadora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer? Nosotros tenemos un club de lectura organizado en programación avanzada, que tenemos un archivo grande con datos sobre muchos libros. Este es el archivo que tenemos acá. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nos dicen que si guardamos todo esto en una lista nos toma mucho espacio. Entonces nosotros inteligentemente queremos guardar esto en un generador. Y vamos a hacerlo con una función generadora. Entonces, tenemos que programar la función leedor ruta, esta función que está acá. El parámetro ruta nos va a indicar la ruta de un archivo .csv, donde cada línea representa un libro, con el formato título, autor, género, rating. Los géneros se representan como una lista de strings de la forma género 1, punto y coma, género 2, punto y coma, género 3, y el rating es un float. Deberás devolver cada línea como una instancia de la name tuple libro, y deberás tener en cuenta que hay algunas líneas donde el rating no está en el formato correcto. Para estos casos vamos a imprimir rating incorrecto con el rating ahí e ignorar la línea. No vamos a hacer yield. Bueno, entonces démosle. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo, ¿no es cierto? Para abrir archivos, lo más fácil es usar el context manager with. Entonces vamos a decir with open ruta. Recuerden que siempre tenemos que especificar el encoding. UTF-8 en este caso nos sirve porque si se fijan, acá tenemos caracteres con tildes. Así que tenemos que tener cuidado con eso. El encoding UTF-8 y le vamos a poner with open esto de acá as archivo. Eso significa que en la variable archivo va a estar guardado nuestro archivo. Ahora, si miramos el archivo, fijémonos que tiene la primera línea es los headers, ¿no es cierto? Lo que nos dice que es cada columna. Pero nosotros no queremos entregar eso, porque nosotros lo queremos entregar instancias de nametuples libro, pero la primera no cuenta como una instancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer esa línea, voy a hacer archivo.readline. Y recuerden cuando nosotros leíamos la línea, o sea, nosotros usamos el readline, eso me devuelve la línea. Y después cuando yo haga readline de nuevo, me va a entregar la siguiente, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo acá es simplemente leer la primera línea, no hacemos nada con ella. Si quisiéramos, podríamos decir primera línea o algo por el estilo. Pero esta variable no la vamos a usar más adelante. No nos sirve. Así que, si quieren, pueden dejarlo así para que les haga más sentido. Pero yo lo voy a dejar así. Voy a leer la primera línea. Ahora, algo interesante es que este objeto archivo, que nosotros usualmente en intro, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros haríamos algo del tipo líneas archivo.readlines. Y eso me entregaría una lista con las líneas, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esto es que archivo es un iterable. Entonces yo puedo decir for línea in archivo y recorrerlo de esta forma. Y me va dando las líneas. Y de hecho, cuando yo hago acá el archivo.readline, es básicamente hacer como un next. Por lo que cuando yo meta después este archivo acá en el for, va a empezar desde la segunda línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que la variable archivo, que acá vemos, dice que es un text y o wrapper, no sé qué cuestión, que es lo que nosotros normalmente usamos para abrir los archivos. O sea, no lo conocemos por ese nombre, pero nosotros usamos eso en intro, le hacemos el readlines. Lo que le estoy diciendo ahora es que no es necesario hacer ese readlines y guardar una lista súper grande con todas esas líneas. Podemos directamente recorrer esto como un iterable, porque lo es. Entonces, línea, la variable línea me va entregando las líneas y como le hice el readline antes, estoy descartando esta primera. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer lo típico que hacemos en intro, ¿no es cierto? Línea.strip, le voy a sacar el carácter de salto de línea
y después voy a hacer punto split. Lo voy a separar por comas. ¿Ya? Importante hacer esto en este orden, hacer primero el strip y hacer primero el split, porque el strip me devuelve un string y el split me devuelve una lista. Entonces, si es que yo hago primero el split, obtengo una lista y a la lista no le puedo hacer un strip, porque strip es método de strings. ¿Ya? Entonces es importante recordar ese orden. Después, ¿qué es lo que me dicen acá? Que géneros va a estar separado de esta forma. Entonces, fíjense, acá es título, autor, géneros. Géneros va a estar separado, los géneros van a estar separados por punto y coma. Entonces voy a hacer como esto mismo. Voy a decir datos 2. El, ter- el tercer, el, ter- el tercer dato va a ser igual a datos 2 punto split. Acá no le tengo que hacer el strip, no es necesario porque ya le saqué el salto de línea que tenía antes. Entonces voy a hacer simplemente un split por el punto y coma. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me dicen? El rating es un float. Entonces yo tengo que pasar el rating a float. Y lo que dice, hay algunas líneas donde el rating no está en el formato correcto. Qué extraño. Entonces veamos acá. Por ejemplo, si es que logramos pillar una línea que tiene el rating mal. Esta línea acá. Si se fijan, la última línea tiene una cuestión nada que ver. Tiene unos números, tiene unas letras. Y cuando nosotros tratemos de pasar eso a float, eso no nos va a dejar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Primero tenemos una función que se llama isDecimal. La función isDecimal retorna true si es que todos los caracteres son decimales. Y creo que también retorna true. Ah, no retorna true cuando hay un punto, entonces miento. Em, Creo que había una función que nos dejaba que tuviera un punto. ¿Ya? Pero no recuerdo cuál es. Y si es que ustedes los dejo para tarea para casa, que recuerden cuál es. Pero podrían hacer ustedes manualmente ese chequeo de que solo tenga números y un punto. Y que sea solo un punto. ¿Ya? Podrían hacer una función que chequee eso, por ejemplo. Pero yo voy a hacer algo un poco más sofisticado. Que es que si es que el rating está incorrecto, entonces yo al tratar de pasarlo a float me va a tirar un error. ¿No es cierto? Al hacer esto. Eh, datos, datos 3 es igual a datos 3 pasado a float. ¿No es cierto? Esto me va a dar un error. Y de hecho, veamos qué error nos da. Por ejemplo, si yo quisiera hacer acá mi float, es igual a float de... Hagamos el float de justamente esto que está acá. Esto de acá como string. Entonces, de esto. Vemos que nos da. Con Python 3.9 me da un value error. ¿No es cierto? Dice, could not convert string to float. Entonces, nosotros ya vimos cómo capturar errores. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Les puedo decir, trata de hacer esto. Ups. Trata de hacer esto. Y si es que te da un error, except. Específicamente un value error. Si es que me da un value error, que es el que salía más abajo, entonces voy a decir lo que está acá. Rating incorrecto. Rating incorrecto. Ya. Entonces, voy a tratar de hacer esto. Si es que me deja, entonces eh, tengo que entregar ese valor. Si es que no me deja, si es que me da un value error, tengo que imprimir esto. Entonces, yo ahora tengo que hacer el yield, ¿no es cierto? El yield lo voy a hacer dentro de acá. Voy a decir, dame un libro, datos 0, datos 1. Esto es el título, ¿no es cierto? Esto es el autor. Esto es el género. Y esto es el rating, datos 3. 3. ¿Ya? ¿Y por qué lo pongo acá? ¿Por qué lo pongo en el try? Porque me dice, para estos casos debes imprimir esto e ignorar la línea, no va a ser yield. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Va a ir entregando todos los valores de los libros como name tuples y
Si es que hay un rating incorrecto, lo único que va a hacer es que va a hacer un print y después va a volver, va a ignorar ese valor, no lo va a entregar y va a seguir al siguiente. ¿Ya? Bueno, acá sí un pequeño corte porque simplemente cambié lo que teníamos acá. Y ahora que ya tenemos nuestro código listo, nuestra función de leedor lista, ejecutémosla para ver lo que hace, ¿no es cierto? Entonces, en esta línea de acá estamos llamando a la función. Recuerden que eso nos entrega un generador, como dice acá. Y también estamos haciendo lo mismo, pero estamos creando una lista a partir de ese generador. Entonces recuerden, esto nos entrega un generador. Un generador es un iterable. Entonces nosotros podemos hacer una lista por comprensión a base de este iterable. Y recuerden que hacer esto es exactamente lo mismo que hacer esto de aquí, que es decir, list libros es igual a una lista vacía. Y después ir for libro in leedor libros.csv y ir añadiendo estos elementos a la lista. Libros, listlibros.append, libro. Entonces, esto que tenemos aquí es lo mismo, esto que tenemos aquí es lo mismo que esta línea de acá. ¿Ya? Pero voy a dejar esto porque es más elegante. Entonces, nosotros tenemos nuestro generador de libros y nuestra lista de libros. Veamos qué es lo que nos da esto. Y fíjense, acá tengo esta función que es getSizeOf, es una función del módulo sys, que lo que nos dice es básicamente el tamaño de estas cosas en memoria. Fíjense que el tamaño del generador de libros es solo 264 y el tamaño de la lista de libros es 1912, que es harto más, ¿ya? Entonces, es bastante más eficiente usar generadores. Y lo otro, fíjense que acá salen estos prints del rating incorrecto, salen solo una vez, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos ejecutando la función dos veces. Pero acá este no está repetido, este tampoco, este tampoco. Lo que está pasando es que recuerden que cuando yo llamo a la función acá, todo esto no se ejecuta. Esto acá se guarda a un generador y la función se va a empezar a ejecutar cuando yo la recorra. Por eso es que yo acá la estoy recorriendo, porque la estoy recorriendo con este for de acá, y al recorrerla acá me va tirando estos prints. Entonces estos prints del rating incorrecto vienen de esta línea de acá. Si es que yo saco esta línea de acá, entonces esos prints no aparecen, ¿no es cierto? Pero si yo después digo for libro in generador de libros, imprímeme este libro, perdón, no sé escribir. Ahora me salen todos estos libros y fíjense que acá entre medio va saliendo rating incorrecto. ¿Ya? Y estos libros están con este formato porque este es el formato de la nametuple, ¿cierto? Pero acá me va saliendo entre medio rating correcto y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa interesante de lo que podemos ver acá? Nosotros tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces, déjenme correr esto. Si es que yo ahora, ya, entonces tenemos que el tamaño de este es 264 y el tamaño de la lista es 1912. Si es que yo ahora, ups, si es que yo ahora agarro todos estos libros y digamos que hago el archivo el doble de grande, ¿ya? Simplemente agarré los mismos libros y los copié. Ahora, si es que corro esto de nuevo, ahora sí me va a salir esto duplicado, pero porque los libros están duplicados, ¿no es cierto? Pero fíjense que el tamaño del generador sigue igual y el tamaño de la lista ahora es más grande, ¿no es cierto? Y si es que yo de nuevo hiciera esto, ahora se estaría cuadruplicando, ¿no es cierto? El tamaño original. El tamaño de la lista sigue aún más grande, ¿no es cierto? Y el tamaño del generador sigue igual. Entonces, ¿por qué es eso? Esto queda así, ¿no es cierto? Ujú. ¿Por qué es eso? Porque la lista guarda todos los libros. Y el generador de la función generadora no guarda todos los libros. Simplemente al recorrerlo te da el siguiente libro. Entonces, lo que hace la lista es básicamente esto, busca todos los libros y los guarda. Pero el generador lo que hace es cuando tú me pidas el siguiente libro, lo va a buscar. ¿Ya? Entonces, cada vez que, o sea, cuando yo lo meto en un for, lo que va a hacer es que me va a ir buscando el siguiente, ¿no es cierto? Pero la lista, al armarlo esto en una lista, me va a buscar todos y ahí después cuando lo meta en un for me va a buscar el siguiente, ¿no es cierto? Entonces en esta parte de acá es mucho más eficiente usar un generador. Imagínense que es muy común trabajar con archivos gigantes, ¿no es cierto? En base de datos, archivos que pueden llegar a tener millones de líneas. Entonces es mucho más eficiente tener algo que
tenga un tamaño constante que tener algo que me use posiblemente muchísima memoria. ¿Ya? Entonces, en este caso, me conviene bastante usar un generador. Ahora vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, básicamente vamos a tener que usar map, filter y reduce. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ejercicio? Tus amigos se empiezan a poner exigentes, los amigos del club de lectura. Algunos solo leen ciertos géneros y los más ciúticos solo quieren libros apreciados por la crítica. Para darle el gusto en todos, vamos a usar las funciones map, filter y reduce. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este pequeño resumen de acá? La función map toma como un argumento una función y un iterable, aplica la función a cada uno de los elementos del iterable y retorna los resultados en un generador. Entonces nosotros tenemos un iterable, esto puede ser una lista, puede ser un diccionario, puede ser un set, puede ser un generador, y tenemos una función. Esa función nos devuelve algo, ¿no es cierto? Entonces el map lo que hace es que pasa todos los elementos de ese iterable por esa función y los devuelve en un generador, ¿no es cierto? Después, la función filter toma como argumento una función booleana, una función que devuelva true o false, o que devuelva algo que pueda ser evaluado como true o false, y un iterable. Y aplica la función a cada uno de los elementos del iterable y retorna un generador solo con los elementos para los cuales la función devuelve true. Entonces, como dice el nombre, nos filtra nuestro generador eh, original, tal que solo deja los elementos que cumplen la condición dada por la función. Y por último, la función reduce toma una función de dos argumentos y un iterable y retorna el resultado de la función sucesivamente, el resultado de aplicar la función sucesivamente sobre los elementos del iterable. Entonces, básicamente, si es que tenemos cuatro elementos, por ejemplo, aplica la función a los dos primeros elementos y lo que obtiene lo aplica de nuevo con el siguiente elemento, ¿no es cierto? Entonces, lo que va obteniendo de la función lo va, lo va metiendo de nuevo en la función. ¿Ya? Es un poco complejo de ver aquí, también lo podemos ver acá en los contenidos, hay un diagrama que se entiende mejor. La función reduce lo que hace es esto, claro, entonces el primer y el segundo elemento le dan un resultado, ese resultado después lo meto en la función con el siguiente elemento, eso me da otro resultado, después lo meto, ese resultado lo meto en la función con el siguiente elemento, y así. Entonces, vamos a tener que programar las siguientes funciones. Get títulos de libros, recibe un generador de instancias de libro y retorna un generador con los títulos de los libros. Entonces, lo que voy a hacer acá es que básicamente voy a hacer una función que me toma un libro y me devuelva su título. Entonces yo podría hacer esto acá. Voy a definir una función que sea título y que entre un libro y devuelva libro.título, ¿no es cierto? Porque libro es un objeto de la nametuple libro, está en un tuple más arriba y estoy accediendo a su atributo título. Y podría decir entonces, ahora, como yo quiero aplicarle esta función a cada uno de los elementos del iterable, este de acá, que es un generador, podría decir, dame el map de esta función de arriba, de esta función título, a los libros. ¿Ya? Entonces, veamos si es que eso está correcto. Fíjense, entonces ahora hicimos el print de los títulos, acá hicimos for título en get títulos. Recuerden que esto, yo lo puedo hacer porque esto me devuelve un generador, ¿no es cierto? Un generador es un generador del tipo map, pero básicamente para lo que nosotros nos concierne, esto es un generador. Yo recorro ese generador y voy imprimiendo los títulos. Los títulos, que justamente son los títulos de los libros de aquí, ¿no es cierto? Ficciones del Aleph, Historia Universal de la Infamia, etc. Pero fíjense que yo tuve que definir esta función acá arriba, que es como que la verdad no me sirve tanto. Como que no la voy a ocupar mucho más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo usar una función lambda. Las funciones lambda son funciones como anónimas de un solo uso. Entonces yo no le voy a definir a esta función un nombre. Simplemente acá, donde tiene que ir una función, voy a decir, aquí va mi función lambda. Voy a decir lambda, la notación para la función es lambda. De hecho, voy a hacerlo acá más arriba. La notación para no confundirnos todavía, la notación para la función lambda es lambda. Después tengo que especificar los argumentos que le entran. Acá podría ser lambda libro, le entra un libro, dos puntos, y lo que retorna. Entonces voy a decir a la función lambda le entra un libro y le retorna libro.título. Entonces acá estoy asumiendo que a la función lambda le va a llegar un objeto libro o sea, un objeto de la nametuple libro, y voy a devolver el título. Y esto, entonces, esta definición la meto acá. ¿Ya?
Y acá en el parámetro libro le podríamos poner X. Ya de hecho eso es lo que se hace más comúnmente. Simplemente para tener, porque esto es una variable, ¿no es cierto? Es como la variable que uno pone en la definición de la función, no importa su nombre. Pero podemos dejarla como libro, si es que a ustedes les acomoda más. La pueden dejar como libro. Yo de momento lo voy a dejar como X. Ya, simplemente para hacerlo más cortito. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos piden? Get libros autor. Libros, autor, título igual a false. Recibe un generador de instancias de libro y un autor. Si título es false, retorna un generador con las instancias del libro de ese autor. Y si es true, retorna un generador con los títulos de los libros de ese autor. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer acá libros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, me dan un generador con instancias de libro y un autor. Y yo tengo que retornar un generador que solo tenga los libros de ese autor. Entonces yo voy a tener un generador más grande y voy a tener que eh, devolver un generador más chico, que sea solo los elementos del generador grande que cumplan cierta condición. Entonces eso me dice al tiro, yo tengo que hacer un filtro. ¿No es cierto? Tengo que hacer un filtro. Entonces voy a decir, los libros de ese autor son los libros filtrados. Y acá, ¿cuál va a ser mi función? Yo haría acá una función booleana que me diría eh, autor. Puedo decir a esta función. O sea, yo lo que tengo que hacer acá es, según este autor, hacer una función que me compare el título, el libro que me llega, si es que ese libro es escrito por ese autor. Entonces, de nuevo voy a usar una función lambda. Le va a llegar un libro y voy a retornar si es que libro.autor es igual a autor. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy diciendo, esto es una función que le entra un libro, después yo accedo al autor de ese libro y lo comparo con este autor que tengo acá. Esto de acá esto de acá es un booleano, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, si es que yo tengo esto de aquí, eh, yo eso lo puedo guardar en una variable, ¿no es cierto? Como esto de acá, obviando que acá todavía no tenemos definida la variable libro. Pero si es que no, yo tengo una comparación como 2 es igual a 3 o autor es igual a Jorge Luis Borges. Esto de acá, esta parte de acá, me da un valor true o false. Y ese valor yo lo puedo guardar en una variable. Entonces, de la misma forma que yo puedo hacer eso, yo puedo entregar. Yo puedo entregar ese valor dentro de una función lambda. Y aquí le voy a aplicar esta función lambda a mi generador de libros. ¿Ya? Entonces acá de nuevo, esta función lambda, no tengo por qué poner libros, le puedo poner x, es simplemente el nombre de una variable. Y después lo que tengo que hacer es, me dicen, si es que título es true, retorna el mismo generador. Bueno, si es que título es, si título es false, retorna un generador con las instancias del libro de ese autor. Entonces, si es que título es false, tenemos que retornar esto nomás. ¿Ya? Pero si es que título es true, entonces retornar el mismo generador, pero solo con los títulos de los libros. Entonces, si es que título es true, if título, entonces tenemos que este generador, que es un generador de libros, retornar un generador que sean solo los títulos. Nosotros ya tenemos una función que nos retorna solo los títulos. Es la función de arriba. Entonces yo voy a usar que títulos con libros, mi generador de libros autor. Y en otro caso, entonces voy a retornar solamente libros autor. Entonces recuerden que si es que yo me meto en este if y retorno, la función va a terminar ahí, entonces no necesito añadir un else, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, básicamente. Porque si es que entro acá, entonces se ejecuta el return, la función termina. Entonces ese else lo puedo obviar. Ya, entonces veamos cómo funciona esta función. Fíjense, descomenta de a uno para probar cada método. Después vamos a ver por qué hay que descomentar de a uno, pero de momento hagámosle caso. Fíjense, me dice libros por autor. Yo le pedí al autor Jorge Luis Borges y me dio los libros de Borges. Todo esto, ¿no es cierto?
Y fíjense también que me da esto del rating incorrecto, porque yo acá estoy recorriendo el libro. Acá cuando hago for libro, inget libros autor, estoy recorriendo el libro. Digo, estoy recorriendo el generador. Entonces, eventualmente me va a ir tirando lo de rating incorrecto. Y si es que acá le ponemos, acá nos imprime, ¿no es cierto?, con este nombre medio feo, yo le voy a poner título igual a true. Y me lo imprime más bonito. ¿Ya? Entonces, esta función ya la tenemos lista. Pasemos a la siguiente, getGeneros. Veamos qué es lo que dice. GetGeneros libros. Recibe un generador de instancias del libro y retorna un set con todos los generadores de los libros. Entonces, esta es la primera función que no me devuelve un iterable, que no me devuelve un generador, de hecho. Entonces, no nos conviene usar map. Map nos devuelve generadores. No nos conviene usar filter tampoco. La única función que nos queda es reduce. Entonces vamos a usar reduce. La idea de esta función es que, recuerden que el reduce, ¿cómo funciona? Funciona así. Entonces, nosotros tenemos nuestro iterable, le vamos aplicando la función a los primeros dos elementos, obtenemos un resultado, y después se le aplicamos a este elemento y el siguiente. Y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que la función a la que entra sea una función que siempre el primer elemento, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a transformar los géneros que están acá, los géneros de una nametuple libro, lo voy a transformar en un set primero para, eh, para hacer más eficiente la operación de, digo, no intersección de sets, sino unión, porque queremos todos los géneros disponibles. Entonces lo voy a transformar en un set para eh, modelar mejor la unión. Y acá, la verdad es que em, es difícil explicarle un poco cómo se llega a esto, pero la idea, yo les voy a mostrar la solución y después se las voy a explicar, ¿ya? Y es posible que ustedes digan como, la verdad no tengo idea cómo se llegó a esa solución, pero el reduce, básicamente hay que agarrarlo un poco a la mano, ¿ya? Entonces, mientras más cachen cómo va funcionando el reduce, más se familiaricen, entonces más se les van a venir estas soluciones a la cabeza. Pero capaz, o sea, si es que ahora la escribo y ustedes dicen como no entiendo cómo se llegó a eso, simplemente entiendan qué es lo que está haciendo, ¿ya? Y después con práctica van a llegar a esas soluciones. Entonces, voy a voy a decir géneros es igual a un reduce. ¿Y qué va a ser mi función del reduce? Voy a usar de nuevo una función lambda. Ahora recuerden que para el reduce las funciones toman dos argumentos. Entonces voy a decir lambda x, y. Así se hace en la notación de las funciones lambda, que así se dice que las funciones toman dos argumentos. Uno le pone argumento 1, argumento 2. X, y. Y lo que hago es que voy a decir, el primer argumento va a ser un set. Y lo voy a unir, recuerden que este es el operador de unión, con el segundo argumento voy a crear un set a partir de i.géneros. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que voy a hacer después? Libros, set. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Acá estoy especificando, esta es mi función, ¿no es cierto? Esta es mi función va a tomar dos elementos. Y yo acá estoy diciendo, el primer elemento, o sea, lo estoy diciendo implícitamente, el primer elemento va a ser un set. El segundo elemento va a ser una name tuple. Y yo a esa name tuple le voy a acceder a sus géneros, que es una lista, y lo voy a transformar en un set y lo voy a unir a este otro set. Entonces le voy a entregar mi iterable y le voy a entregar un elemento inicial, que es un set vacío. Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo esta función? Primero va a tomar el set vacío, lo va a unir con los géneros, con el set de los géneros del primer elemento. Y eso le va a dar un set. Y después ese set va de nuevo a entrar como el primer argumento. Y voy a tomar ese set y lo voy a unir con el set de los géneros del segundo elemento. Y después se me va a dar un set. Y lo voy a unir con el set de los géneros del tercer elemento. Y así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a retornar. Y de hecho, puedo hacer este retorno acá mismo, ¿no es cierto?
Y veamos que nos da esta cuestión. Si es que nos da correcto. Claro. Entonces, de nuevo nos da todo esto rating incorrecto. Esto es porque estamos recorriendo. Estamos recorriendo el generador. Y acá me da un set con todos los géneros de todos los libros que están. ¿Ya? Hice la unión. Podría ser la intersección, pero probémoslo. Mi intuición me dice que la intersección será vacía porque básicamente sería buscar un género que esté en todos los libros de acá. ¿Ya? Y yo creo que no hay ningún género que se repita en todo. Entonces, tirémosle y claro, me da la intersección vacía. Entonces, de nuevo, esto de acá y me da todo esto. Denle una vuelta a cómo funciona esto, ¿ya? Porque no es muy... no es muy... eh, no es muy fácil de entender al principio, ¿ya? No es muy intuitivo. Pero yo creo que si le dan una vuelta van a entender cómo funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice después? Get libros parecidos. Recibe un generador de instancias de libro. Si título es false, retorna un generador de dos tuplas, o sea, tuplas de dos elementos de instancias de libro, consistente en los pares de libros que tengan al menos n géneros en común, excluyendo el mismo libro. Si título es true, retorna el mismo generador, pero solo con los títulos de los libros. ¿Ya? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es generar estas tuplas de dos libros, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos acá un iterable con los libros de A1, pero un generador. Ahora yo quiero un generador con los libros de A2 y con todas las combinaciones posibles, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, acá tengo importada la función combinations, ¿ya? Y lo que hace la función combinations es que me va a retornar, si es que yo hago esto, fíjense, si es que yo hago pares, combinations, libros, 2, entonces me va a retornar todas las combinaciones posibles de dos libros. Al hacer combinaciones significa que no estoy tomando cuenta el orden. No como, esto es combinación como la definición de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, en las combinaciones no me importa el orden. Entonces, si es que tengo la tupla ficciones el Aleph, eso es lo mismo que la tupla el Aleph ficciones. ¿Ya? Entonces solo va a aparecer una de las dos, no van a aparecer las dos. Entonces ahí estoy creando los pares y lo que voy a hacer es que voy a filtrar esto. Entonces voy a decir, porque ahora tengo las dos tuplas, ¿no es cierto? Entonces voy a filtrar esto, voy a decir mi filter. Ahora fíjense que le voy a hacer un filter a este generador. Entonces de nuevo voy a usar una función lambda, como ya venimos haciendo. Y aquí le voy a poner tupla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a este filter le vamos a meter este generador, y este es un generador que no es de instancias de libro, es de dos tuplas. O sea, cuando digo dos tuplas, son tuplas de dos elementos. Entonces, es un generador de tuplas de dos elementos de libros. Entonces, voy a decir si es que ¿cuál es la condición que yo quiero que cumplan? Que los se parezcan en al menos n géneros, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar la longitud, voy a tomar la longitud de la intersección de sus géneros. Entonces tupla 0 es básicamente el primer libro. Punto géneros. Como yo voy a hacer la intersección, entonces me conviene hacer esto con un set. Entonces, set de esto. Me falta un paréntesis. Quiero intersectar esto con el set del segundo elemento. ¿Ya? Tupla 1.géneros. Entonces, si pensamos solo en lo que está acá adentro, lo que está haciendo esto acá adentro, estoy tomando el primer elemento de la tupla, el primer elemento de la tupla es un libro, estoy accediendo a sus géneros y lo estoy pasando a un set. ¿Por qué? Porque quiero hacerle la intersección con el mismo set, pero para el segundo elemento. Y voy a decir eso, la longitud de eso, recuerda que nosotros podemos tomar la longitud de los sets, tiene que ser mayor o igual a este número de géneros que me dan acá. ¿Ya?
Y además de esto nos dicen que em, tienen que tener al menos n géneros en común. O sea, no, perdón, eso es lo que eso es lo que estamos viendo recién. Nos dice que tienen que excluir el mismo libro. Entonces, combinations. La función combinations creo que no excluye el mismo. A ver. Ya. Creo que la función combinations nos excluye el caso donde son iguales. Si es que vemos esto aquí. Entonces, fíjense. Fíjense acá, por ejemplo, en este ejemplo, combinations, estamos haciendo el combination sobre la lista 1, 2, 3. Estamos pidiendo las combinaciones de largo 2. Entonces hace 1, 2, 1, 3, 2, 3 y no hace 1, 1, no hace 2, 2, no hace 3, 2. Entonces, no tenemos que manualmente nosotros excluir este caso. Si es que, si es que combinations nos retornara los pares, pero incluyera los repetidos, acá tendríamos que añadir otra condición. Tendríamos que decirle, además de además de que tengan al menos n géneros parecidos, tenemos que decir que tupla 0 es distinto de tupla 1. ¿Ya? Pero por cómo funciona combinations, eso no es necesario. Entonces, de nuevo, esta es nuestra función. Después tenemos que entregarle nuestro iterable, pares. Pares. ¿Ya? Entonces esos son los parecidos. ¿Y qué es lo que nos falta ahora? Nos dice, si título es true, bueno, si título es false, retorna el generador de dos tuplas de instancias de libro, y si título es true, retorna el mismo generador, pero solo los títulos. Entonces, veamos el caso de que título es true, if título. Entonces, este generador de acá, que es un generador de dos tuplas de libros, tiene que ser un generador de dos tuplas de títulos. Y no podemos usar la función de acá arriba porque esta función está hecha para que entre un generador de libros y me devuelva los títulos. Acá tengo un generador de tuplas de libros. Entonces tenemos que hacerlo nosotros a mano. Podemos seguir más o menos este mismo formato. Podemos retornar un map, ¿no es cierto? Ahora el map le va a entrar, a la función lambda le va a entrar una tupla. Y esta tupla, ahora yo quiero retornar otra tupla, que sea básicamente el primer elemento, su título, y el segundo elemento, su título. Eso con el iterable parecidos. Y si es que no, si es que título es false, entonces retorno parecidos. ¿Ya? Entonces, probemos de nuevo. Y fíjense, meter a los libros parecidos. Pongámosle acá título igual a true para que sea más legible. Dice pinball. Voy a poner esto acá para que se lea mejor. F. Es parecido a. Entonces, Bestiario es parecido al final del juego. Pinball 1973 parecida de One Day Chronicle. After Dark es parecida a After the Quake. La Jarasca es parecida de El amor y otros demonios, etc. Y fíjense que esto excluye al mismo libro. O sea, acá Bestiario no aparece con Bestiario, Animal Farm no aparece con Animal Farm. Eso es porque, por cómo funciona eh, la función combinations. Si es que nosotros acá usáramos otra función como product, que es la función es la función que nos genera el producto cartesiano, nosotros sí tendríamos que excluir ese caso. ¿Ya? Entonces, esto de acá está correcto. Ahora pasamos al siguiente. Get libros rating. Recibe un generador con instancias de libros. Si se entrega un rating mínimo, se tiene que filtrar los libros con ese rating como mínimo. Y si se entrega un rating max, se tiene que filtrar los libros con este rating como máximo.
Si título es false, debe entregar un generador con instancias del libro que cumplan las condiciones. Y si es true, el generador solo debe contener los títulos. ¿Ya? Entonces tenemos que básicamente agarrar solo los libros que cumplan esto. Que el rating mínimo sea mayor a cierto rating, si es que me lo dan. Y el rating, o sea, que el rating sea mayor al rating mínimo, si es que me lo dan. Y que sea menor al rating máximo, si es que me lo dan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, si es que me dan el rating mínimo, y rating min es distinto de none, entonces lo que voy a hacer, voy a filtrar. Voy a decir, mi nueva variable libros va a ser lambda x, lambda libro, pongámosle, libro.rating. Acá lo voy a filtrar de acuerdo al valor mínimo, entonces que sea mayor o igual al rating mínimo. ¿Ya? ¿Y por qué le puse? Fíjense que acá le puse el mismo nombre de libros. Eso es importante porque ahora, si es que hago esto, fíjense, ahora quiero filtrar por rating máximo y voy a decir, tiene que ser menor o igual a rating máximo. Entonces, como le puse el mismo nombre a la variable, me estoy básicamente asegurando por todos los casos. Porque si es que le pusiera como libros filtrados, entonces, si es que a mí me dan un rating mínimo y un rating máximo, entonces, si es que me dan un rating mínimo, yo entro acá y le cambio el nombre a esta variable. Y después, como me dieron también un rating máximo, entro acá y uso, pero usaría esta variable de más arriba. No usaría la variable ya filtrada. Entonces, la gracia de poner el mismo nombre es que si es que me dan este y me dan este, entonces yo ya tengo, cuando entra acá, este ya va a estar filtrado. Y si es que yo no le pusiera el mismo nombre, tendría que hacer básicamente un if para cada uno de los casos. El caso de que me dan un mínimo y no un máximo, el caso de que me dan un máximo y no un mínimo, el caso de que me dan los dos, el caso de que me dan ninguno. Entonces yo en vez de hacerme todos esos casos, si me hago dos if, o sea, si es que reuso la misma variable, puedo hacerlo solo en dos if. ¿Ya? Entonces, acá ya tendría mis libros filtrados. Y ahora de nuevo voy a hacer, si es que título es true, entonces voy a retornar get títulos, recuerden la función que usamos más arriba, eh, de mi generador libros filtrado. En otro caso, voy a retornar mi generador libros, simplemente. Entonces, ahora puedo hacer libros por rating y decir, voy a tomar los libros que tengan rating entre 3 y 4. Entonces, y no, le voy a tirar título igual a true para que se vea más lindo. Y fíjense, acá me da los libros Infinite Yes, Both Flash and Not. De nuevo me da esto de rating incorrecto porque recuerden, estoy recorriendo el generador. Y me dan todos estos libros que tienen rating entre 3 y 4. De hecho, si le volvemos a sacar esto y le puedo poner acá algo más específico, 3.5. Ya, no hay ninguno entre 3 y 3.5, entonces pongámosle 4 no. Claro, si se fijan acá el rating, están todos entre 3 y 4. Ya. Bueno, entonces pasemos al último, que es get libro género. Recibe un generador de instancias de libro y un set de géneros. Si todos es false, se tienen que filtrar los libros dejando solo los que tengan al menos un género de los indicados. Y si es true, deben contener todos los géneros indicados. Si título es false, deben entregar un generador con instancias de libro. Y si es true, deben entregar un generador con los títulos. Ya. Entonces, pongamos primero el caso de todos. If todos. Entonces nos dice, si es que todos es true, dice true, si todos es false. Y si es true, deben contener todos los géneros indicados. Entonces, si es que todo es true, aquí me van a dar este set de géneros de acá. Lo que me están diciendo es que todos estos géneros tienen que estar en el libro. Entonces, si es que yo ahora estoy filtrando, ¿no es cierto? Y cuando digo estoy filtrando, básicamente les revelo que la función que tenemos que usar es filter, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, si es que todo, entonces mi generador filtrado va a ser
pasar por filter, la función lambda ahora me debería evaluar si es que todos estos géneros de aquí están dentro de los géneros de los libros. Entonces, yo diría lambda x o lambda libro. Entonces, yo quiero ver si es que géneros, este set de acá, está dentro de este set de acá, pero no es dentro de que esté in, géneros in libro.géneros, porque que esté in significa que es un elemento del set. Pero lo que yo quiero es que, en verdad, no quiero que esté dentro, quiero que sea un subconjunto, ¿no es cierto? Que todos los géneros que están dentro de este set estén dentro de este set de acá, libro.géneros. Para hacer eso no uso el operador in, lo que uso es géneros.is subset. Eso es una función, un método de los sets. Entonces lo que eso hace es que evalúa si es que este set de acá es un subset, es un subconjunto de este set de acá. Y esta es mi función, ¿no es cierto? Hasta acá es mi función. Y yo voy a aplicar la función a mi iterable de libros. Si es que no todos, si es que en el caso de que no me pidan todos los libros, digo todos los géneros, lo que me dicen es que tiene que tener al menos uno de los géneros que sale ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a filtrar de nuevo. Pero ahora la función lo que va a ver es si es que este libro tiene al menos uno de los géneros que yo quiero. Entonces, lo que voy a ver la intersección entre el libro, los géneros de este libro. De nuevo lo voy a pasar a set para hacer la intersección. Set. La intersección con los géneros que me dan acá. ¿No es cierto? Y quiero que esa intersección tenga al menos un libro. O sea, quiero que esa intersección sea mayor o igual a 1. O puedo decir acá lo puedo decir de varias formas. Puedo decir que la longitud de esta intersección sea distinta de 0. O que sea mayor o igual a 1. Eso es lo mismo porque la longitud de un set no puede ser negativa. Y le voy a aplicar eso a mi iterable de libros. Y por último, voy a decir, tengo que evaluar si es que quieren los títulos o quieren las instancias. Entonces, si es que quieren los títulos, voy a usar mi función de más arriba, getTítulos, ¿no es cierto? Y voy a agarrar mi iterable, mi generador, filtrado, y lo voy a meter en la función para que vea los títulos. Y en otro caso, voy a retornar lo que filtré. ¿Ya? Entonces veamos cómo nos da esto, si es que está correcto. Tirémosle ya, los libros que tienen posmodernismo y realismo mágico. Como no le entregamos el parámetro todos, entonces lo que me va a entregar esto es los libros que tengan el género pues, posmodernismo o realismo mágico. Entonces acá vemos, me salen los libros, A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again, los géneros, ficción contemporánea, posmodernismo. ¿Ya? Entonces acá vemos los géneros, posmodernismo, posmodernismo, y acá tenemos realismo mágico, tenemos realismo mágico, ¿ya? Entonces, si es que nosotros acá pusiéramos todos igual a true, mi intuición me dice que va a ser vacía porque no va a haber, claro, no hay ningún libro que tenga los dos, pero si es que ponemos, por ejemplo, eh, realismo mágico y ficción, esto capaz, claro, acá me dan algunos libros. Los Hojarasca, por ejemplo, que tiene género ficción, realismo mágico. El Coronel no tiene que le escriba, que tiene título ficción, realismo mágico, etc. ¿Ya? Entonces, esto parece estar funcionando. Hicimos todos los métodos. ¿Qué es lo que nos dice acá abajo? ¿Qué pasa si descomentas dos métodos y los tratas de correr? Veamos qué pasa. Entonces, hagamos el primero y el que teníamos recién. Entonces, fíjense, me dan los títulos, todos los títulos de las cuestiones. Pero después dice libros por género. O sea, imprime esta cuestión de acá y no imprime nada. Pero nosotros ya sabíamos, lo habíamos ejecutado recién, que esto sí debería imprimir algo. La cuestión es que como estamos usando nuestra misma variable libros, al usarla acá, recuerden que esto nos da un generador. Entonces, al usarla acá, esto se agota.
Nosotros, este generador queda sin elementos, básicamente. Entonces, cuando lo trato de usar de nuevo acá, no da un error, pero sí me da, acá a esta función entra un generador vacío y como entra un generador vacío, eso me devuelve un generador vacío. ¿Ya? Entonces, si es que yo quiero que me dé bien, tendría que llamar a la función de nuevo y ahí, fíjense, me da libros por género y ahora sí me da bien. Entonces, eso es bastante importante. Si es que descomentamos eso, si es que descomentamos de a 2, el segundo no va a funcionar. Dice, y la otra pregunta dice, fíjate cuándo se hacen los prints de rating incorrecto, a qué se debe el orden. Bueno, ya les fui contando eso, se debe el orden básicamente por cómo lo recorres. Entonces, cuando nosotros ejecutamos, o sea, nosotros hacemos esa línea de acá, no se ejecuta toda la función. Simplemente se guarda en un generador y después cuando nosotros ejecutamos, o sea, cuando nosotros recorremos ese generador, acá ese generador lo recorremos básicamente como en un map, como en un filter, y después en el for. Ahí se va imprimiendo el rating incorrecto, ¿no es cierto? Así que ahí pueden ir jugando, cambiando los órdenes, a ver cuándo se va imprimiendo cada cosa. Y el ejercicio 3 es un ejercicio bonus, que es básicamente a todas las funciones de más arriba, añadirle un parámetro case. Si es que case, un parámetro por defecto que es igual no. Si es que case es igual a upper, cuando tengas que entregar un generador con títulos, un set de géneros, esto debe ir en mayúscula. Si que es igual a lower, debe ir en minúscula. ¿Ya? Recuerden que hay una función de strings que eh, te devuelve el string entero en mayúscula o el string entero en minúscula. ¿Ya? Y para eso van a tener que usar, añadir otra de las funciones que hemos visto, como a estas funciones de más acá, añadirle otro map, otro filter, otro reduce. ¿Ya? Ahí ustedes verán cómo lo hacen. Eso se lo dejo propuesto. Y esa es la cápsula de hoy. Que les vaya muy bien.